Muy buenas, mis queridos Humphreys. Hoy vamos a abordar todo lo relacionado con las características generales de los lípidos. Dentro intro. Bueno chicos, como dije antes de la intro, hoy vamos a abordar todo lo relacionado con las características básicas de los lípidos. Primera característica, los lípidos son muy diversos. Como podéis ver en la imagen, podemos encontrar desde parte de la clorofila, concretamente el residuo de fitol, esa larga cadena hidrocarbonada, hasta los fosfolípidos, los esteroides o, por ejemplo, fibras naturales como lo que utilizamos en el neumático. Pero, claro, de esto, ¿qué saco en claro? Al ser tan heterogéneos, ¿cuáles van a ser las características generales? En primer lugar, son untosas al tacto, que además se puede apreciar a simple vista porque siempre van a tener ese brillo céreo que le conceden las grasas. Igualmente son menos densas que el agua, eso lo sabemos porque siempre al poner aceite en agua, el aceite va a quedar por encima del agua. Y son insolubles en agua o con carácter anfipático, eso sobre todo lo veremos en las propiedades de membrana con los fosfolípidos. Igualmente van a tener una función energética, puesto que por unidad de peso va a aportar 9 kilocalorías, es decir, casi 2 veces más que glúcidos y proteínas. Va a tener una función protectora, tanto mecánica como a nivel térmico, y también va a tener una función impermeabilizadora, como por ejemplo lo encontramos en la cera que tenemos en nuestro conducto auditivo o por ejemplo en las plumas de las aves. Sin embargo, otras características generales, más adentrándonos en el mundo de la química, es que tampoco podríamos encontrar una definición química como tal ante un lípido, porque son también heterogéneos a nivel químico. Lo que sí podemos encontrar es que están formados normalmente por largas cadenas hidrocarbonadas, y esto le va a conceder esa capacidad de no disolver totalmente en el agua. Esto se debe a que esa cadena hidrocarbonada, como sabemos y su propio nombre indica, está formado por carbono e hidrógeno. El carbono y el hidrógeno, como podéis ver en la tabla, tienen una diferencia de electronegatividad no significativa, es decir, un 0,3, no tiene un momento dipolar. Como resultado, son insolubles en disolventes polares, tales como el agua. Pero lo que sí va a ser soluble va a ser en disolventes orgánicos, como por ejemplo la acetona. Bien, la composición puede ser algo semejante a los carbohidratos, más o menos, porque encontraríamos carbono, hidrógeno y oxígeno, pero también con bastante abundancia encontramos el fósforo y el nitrógeno. Funciones. Tiene una función energética y aquí primero quiero romper una lanza porque no existen los quemagrasas. Lo siento, pero si tú estás en el sofá sin hacer nada y tú crees que por tomarte una pastilla de quemagrasas vas a eliminar la mayor parte de grasa de tu cuerpo, no. Y todas las paranoias que veis de documentales, de paranoia, de rollo, es mentira todo. Viví en Matrix. Lo que sí tiene sentido es que la grasa se quema haciendo ejercicio. Y si vemos los quemagrasas normalmente, tienen mucha cafeína, extracto de té verde, etc. Es decir, son estimulantes y obviamente te estimulan, te activan, aumentan un poco la tasa metabólica en reposo, que es totalmente normal, y también te motivan a hacer cosas, a hacer ejercicio. De hecho, rindes mucho más en ejercicio si media hora antes tomas un café o algo que tenga cafeína. ¡Espartaco! ¡Energía! ¡Estoy a tope! ¡Jefe de equipo, estoy a tope! Tiene función energética porque, como dije anteriormente, si 1 gramo de un glúcido aporta 4 kilocalorías, al igual que 1 gramo de proteína aporta 4 kilocalorías, 1 gramo de grasa va a aportar 9. También va a tener una función muy importante porque es el componente fundamental de las membranas celulares, especialmente los fosfolípidos, ya que por su carácter anfipático va a formar bicapas lipídicas inmediatamente. Y por supuesto también está formando parte de las cubiertas externas de los vegetales. Aquí os traigo la foto de una encina donde esa cutícula formada principalmente por ceras y otra serie de residuos, en mayor parte lipídicos, les va a permitir sobrevivir en ese clima mediterráneo en el que
en verano puede alcanzar perfectamente más de 40 grados y esas ceras les va a impermeabilizar para impedir esa evaporación, esa transpiración excesiva que puede ocurrir en esos días. Y también va a tener una función fisiológica, por supuesto, estamos hablando de las hormonas, que quizá el máximo exponente o el mayor protagonismo los llevan las hormonas sexuales, los estrógenos por parte femenino y los andrógenos, el más conocido, la testosterona, por parte masculina. Pero también encontraríamos vitaminas muy importantes, aquellas derivadas del colesterol, como por ejemplo la vitamina D, que es esa vitamina que siempre la asociamos al sol. Bien, y aquí encontramos un problema. Si los lípidos son insolubles en agua y nuestro principal medio de transporte es la sangre, que en su componente fundamental entra el agua, de hecho casi toda la sangre es agua, ¿cómo transportamos esos lípidos? ¿Qué se le ocurrió a Dios? Las lipoproteínas. ¿Qué son las lipoproteínas? Pues son unas proteínas con residuos lipídicos que van a contribuir en el movimiento o en el transporte de lípidos. Así, va a transportar esos lípidos entre los diferentes tejidos. Aquí quiero mencionar dos, porque son las más conocidas cuando nos hacemos una analítica de sangre: el LDL o HDL, también conocidos respectivamente como colesterol malo y colesterol bueno. ¿Por qué el LDL es conocido como colesterol malo? No es que sea malo, pero su función es el transporte de grasas entre el hígado y los tejidos. Por tanto, en ese tránsito, si tenemos el colesterol o la lipoproteína LDL muy alta, quiere decir que transportamos mucho colesterol desde el hígado hasta el resto de tejidos. Por tanto, se me puede quedar en determinadas ocasiones en las paredes de las arterias, dando lugar a una arteriosclerosis, reduciendo no solo el calibre, es decir, el diámetro de la arteria por dentro, que dificulta ese tránsito de la sangre, sino que también puede dar lugar a la formación de una placa aterosclerótica que se puede romper. Y si se rompe, se libera el colágeno, que a su vez es trombótico, y la hemos liado, porque se me forma un trombo que, si es en la arteria coronaria, hablamos de un infarto de miocardio que te puede llevar para el otro barrio. De hecho, esto suele llevarte para el otro barrio. Pim, pam, toma la galleta. ¿Por qué llamamos al HDL como colesterol bueno? Porque va a hacer todo lo contrario. Va a coger el colesterol de los tejidos y lo va a llevar al hígado. Y como veis, tienen funciones antagónicas. Mientras que el LDL lo lleva del hígado a los tejidos, el HDL lo lleva de los tejidos al hígado. Y por eso, si tienes un colesterol LDL muy alto, pero el HDL también, se contrarresta. ¿Tienen monómeros los lípidos? Es decir, ¿tiene una unidad básica que componga el resto de lípidos? Pues no, los lípidos en realidad no son polímeros, es decir, no tenemos una molécula básica en el que, a partir de ensamblarse como si fueran los eslabones de una cadena de bicicleta, pueda formar un polímero. Aquí no podemos hablar de eso. Quizá el más simple es el ácido graso. El ácido graso como tal no se suele encontrar libre en las células. Se va a encontrar esterificado normalmente o en forma de otras estructuras, pero quizá la unidad más básica la podemos considerar como ácidos grasos. Y ya que estamos abriendo la lata de la clasificación, ¿cómo podemos clasificar los lípidos? Los lípidos se pueden clasificar en tres grupos: ácidos grasos, lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Los ácidos grasos, como decimos, son los más básicos y van a estar formados por una larga cadena hidrocarbonada, es decir, de carbono e hidrógeno reiterados hasta el aburrimiento, y un ácido carboxílico, solo un ácido carboxílico. Los saponificables van a resultar de la esterificación, es decir, de la unión de un ácido graso con una molécula de alcohol, formando un enlace éster. Y luego tendríamos los insaponificables, que no tienen ácidos grasos o que no derivan de la esterificación de un alcohol con un ácido graso y que van a ser muy variados. Dentro de los ácidos grasos podemos diferenciar dos tipos: saturados e insaturados. ¿En qué se diferencian? En que los insaturados van a tener dobles enlaces en esa cadena hidrocarbonada, mientras que los ácidos grasos saturados no van a presentar dobles enlaces. Dentro de los saponificables vamos a encontrar varios tipos: sencillos, en el que vamos a encontrar ceras, y los acilglicéridos. Ahora veremos de qué trata cada uno. Y luego, por otro lado, tendríamos los compuestos, que serían los fosfoglicerolípidos y los esfingolípidos. Los esfingolípidos, a su vez, se derivan en glucoesfingolípidos y esfingomielinas.
Con todos estos nombrecitos ahora os estaréis tirando de los pelos, pero vamos a explicar cada uno. Quiero morirme, me encantaría morirme ahora mismo. Una cera va a ser un monoalcohol, es decir, un único alcohol, pero con una larga cadena hidrocarbonada, que ya tiene el propio alcohol, más sumado a un ácido graso muy largo, con una larga cadena hidrocarbonada. Si recordáis en las anteriores diapositivas, vimos que la larga cadena hidrocarbonada le confería ese carácter de que no es soluble para nada en agua. Entonces, si ya tenemos un alcohol con una larga cadena hidrocarbonada, más un ácido graso con una larga cadena hidrocarbonada, el resultado es que es impermeable. Por eso tiene esa función las ceras. Por otro lado, tenemos los acilglicéridos, porque el alcohol que vamos a utilizar es la glicerina, que puede tener unido un ácido graso y sería monoacilglicerol, 2 ácidos grasos y sería un diacilglicerol, o 3 ácidos grasos que lo conocemos como triacilglicérido. Esto son las grasas simples o sencillas. Por otro lado tenemos las grasas complejas, que pueden ser los fosfoglicerolípidos. Como su propio nombre indica, va a estar formado por el alcohol glicerol, que va a estar esterificado esta vez con 2 ácidos grasos. Ese tercer ácido graso va a ser sustituido por una esterificación con un fosfato y con un aminoalcohol. Y por otro lado tenemos los esfingolípidos. Los esfingolípidos, el alcohol va a ser la esfingosina. Vamos a tener un único ácido graso y a su vez vamos a tener un grupo polar. Si el grupo polar tiene un fosfato y un aminoalcohol, hablamos de esfingomielinas, mientras que si tiene un residuo glucídico, hablamos de glucoesfingolípidos. Sé que toda esta información es muy abundante en este primer vídeo, pero lo iremos profundizando en cada uno de los siguientes, no os preocupéis. Esto son las grasas compuestas o complejas. Y después tendríamos los lípidos insaponificables, que no derivan de ácidos grasos esterificados. Aquí podemos encontrar los terpenos, los esteroides y los lípidos eicosanoides. Los terpenos van a derivar de una molécula de isopreno, 2-metil-1,3-butadieno, que es eso que veis ahí arriba. Lo encontraríamos, por ejemplo, en todo aquello que le concede aromas, como el mentor, el alcanfor, el geraniol, es decir, ese aroma a menta viene por un terpeno que es el que le concede ese olor. Luego tendríamos los esteroides, que van a derivar de la molécula de esterol, y va a ser muy importante porque va a formar tanto el colesterol como la mayoría de las hormonas sexuales, hablando de testosterona, de estrógenos, etc. Y por último tendríamos los eicosanoides, que van a derivar de ácidos grasos que se empiezan a ciclar, pero que para nada están esterificados. Los más conocidos son las prostaglandinas, y las prostaglandinas van a ser muy importantes porque median reacciones inflamatorias y demás. De hecho, tomamos la aspirina para evitar ese cuadro clínico que nos dan las prostaglandinas. Y con todo esto, hasta aquí el primer vídeo de características generales de los lípidos. Si tenéis alguna duda, por supuesto, dejadla en los comentarios, la intentaré solventar en el menor tiempo posible y nos veremos en posteriores vídeos. ¡Hasta la próxima!